a partir del estudio solamente de documentos. Obviamente es bastante complejo, implica el abordaje a través del discurso, un estudio comparativo de los diversos discursos de diversas autoridades, hasta de despachos de cónsules y ministros estadounidenses en las zonas que ya observaban este tema con bastante acuciosidad, ¿no? Pero también, ¿no?, implicaba abrir un poco la vista hacia otras ciencias que podían complementar y enriquecer esta historia. Algunas precisiones conceptuales. Es indispensable establecer una precisión que nos pareció básica cuando teníamos nuestros grupos de trabajo, establecer esa diferenciación entre cambio climático y variabilidad climática. Cambio climático entendido como esa transformación del clima en el cual la actividad humana ha tenido injerencia directa o indirecta. Esa mutación ha alterado la composición, ¿no?, de la atmósfera mundial, a la cual se le suma obviamente la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esta es una cita, ¿no?, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para poder establecer una conceptuación y poder entender el cambio, el concepto de cambio climático. Ahí tenemos, por ejemplo, un gráfico, ¿no?, en el cual nos indica que todos esos, el hombre es un actor más, pero también existen, ¿no?, lo que es los océanos, ¿no?, el calentamiento de los océanos, ¿no?, el impacto que puede tener la temperatura, etcétera. ¿Cómo comprender? El cambio climático se puede considerar un fenómeno de larga duración donde convergen fenómenos atmosféricos y otros de carácter antrópico, como ya mencioné anteriormente. Pueden ser coyunturales o acontecimentales. Sequías, niño, desaparición de glaciares, hasta inclusive terremotos y tsunamis. Siendo la Tierra un sistema donde todos los actores se conjugan y tienen sus propias responsabilidades en su funcionamiento, no existe una independencia en los fenómenos que en ella acaecen. Existen interdependencias y repercusiones sociales. En la figura, por ejemplo, se muestra esa relación que existe y ese punto de inflexión que puede ser entre la corriente la corriente peruana en la zona norte y la corriente subecuatorial. Y esa zona, ¿no?, ese punto en el norte del país, que es una zona de Niño, ¿no? La alteración de la variabilidad climática o el cambio a largo plazo de las mismas, cambio climático, alteran los patrones de la relación y afectan las diversas formas, algunos procesos sociales y particularmente aspectos socioeconómicos. Esta alteración constituye riesgos ambientales que siempre van a tener repercusiones socioeconómicas. ¿Cómo conceptuar este riesgo? La conceptuación de este riesgo, ¿no?, la hicimos en torno a la probabilidad, la estimación y la cuantificación de la magnitud y de las consecuencias de los daños ambientales, sociales, económicos o culturales, y también pérdidas humanas, materiales, prácticas culturales, ¿no?, espacios simbólicos, rituales, entre otros, en un lugar y tiempo determinados, ¿no? Otros dos vocablos tenían que ser acoplados dentro de nuestro trabajo histórico, y estos vocablos eran adaptación y resiliencia. Ahora, para poder entender ambos vocablos era básico, ¿no?, tener presente tres características: la capacidad de amortiguar esa alteración, ¿no?, la capacidad que tiene una sociedad, la capacidad de autoorganizarse y la capacidad de aprendizaje y adaptación. ¿Cómo abordar el estudio del cambio desde la historia del Perú? La palabra clave para abordar el estudio del cambio climático desde la historia del Perú es la transdisciplinariedad,
vocablo que hemos venido utilizando estos días de manera bastante reiterativa, ¿no? Primero, ¿qué cosa aporta la dendrología? ¿Qué es la dendrología? Es la ciencia que a partir de la determinación de la antigüedad de una planta se reconstruye el espacio natural. La dendrología a mí realmente me pareció apasionante como ciencia porque consistía en introducir un material a manera de sacabocados, ¿no?, dentro del árbol y unos 15 centímetros extraerlo, ¿no? Salía como un corcho y a partir de del muestreo que obteníamos podíamos ver los diversos anillos que habían, ¿no?, los cuales nos podían indicar fechas de mayor humedad o sequedad en el ambiente. Esta ciencia es mucho más trabajada en Brasil que acá en Perú. Acá en Perú tenemos una facultad en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde hay un estudio de investigación bastante serio por el ingeniero Reiner y el ingeniero Daza, ¿no? Ahora, la otra ciencia que nosotros acoplamos a la investigación fue la oceanografía, a través de la paleoclimatología, que sirve para reconstruir la geomorfología de espacios aledaños al litoral. Asimismo registra estas oscilaciones de las temperaturas del mar que nos indica si se presenta un niño, cuando acaece un niño o cuando no, ¿no? Y la sociología, ¿para qué fue importante la sociología? Para entender a la sociedad, esa capacidad de adaptación, esa resiliencia de las determinadas sociedades donde nosotros estuvimos haciendo estos talleres. Se usó una metodología de levantamiento de encuestas a diversos actores sociales, ¿no?, de diversas edades, por sexo, donde lo importante era no solamente un estudio cualificativo, sino cuantitativo también, ¿no? Y ahí vemos los grupos humanos que se tomaron, ¿no? Se tomaron grupos humanos tanto de Lambayeque, del mismo bosque de Pomac, que es un espacio donde se encuentra el árbol más antiguo. La historia fue la columna vertebral de todo, ¿no? Y cómo esbozar, ¿no?, la historia del cambio climático del Perú a través de los siglos XIX y XX. Bueno, esta parte que es la parte mucho más interesante voy a abreviar un poco, ¿no? A través de los despachos consulares ya se había observado cómo las temperaturas de las aguas habían calentado de manera considerable, ¿no? Y esto lo observa el cónsul estadounidense J.C. Monjoy y lo va a observar también el cónsul estadounidense Columbus, ¿no? Y se trataba, según aseveran ellos, no de un fenómeno que recién estaba acaeciendo, sino que se tuvieron que rastrear 10 años antes y a partir de esos 10 años antes se encontró que el cónsul había hecho una reconstrucción de la memoria colectiva del pueblo que se encontraba ahí. Y es bastante interesante, ¿por qué? Porque se ve que el interés de los cónsules estadounidenses no solamente está circunscrito a cuál es la productividad, sino cuál es el clima y cuáles son las condiciones climáticas para en la sociedad en la que él se encuentra. Ahora, aparte de ello, los cónsules también observan algo, de que a ellos les llegan noticias de que hay crecidas de los ríos en otras zonas, ¿no? Esto ocurre el año 1878, que es un periodo antes de la guerra con Chile. Cuando llegan los chilenos, obviamente encuentran un espacio que había sido bastante golpeado por un niño y la agricultura de nuestro país era una agricultura bastante pobre en ese momento, según refieren los estudios que hemos realizado. Y 1888 es un año de un niño bastante fuerte, un mega niño. El año de
Ahí tenemos, por ejemplo, un pequeño cuadro, ¿no?, del año de 1925 y 1926, data en que ocurre otro de los grandes meganiños, hasta el año 1983 y el otro 1996. Ahí hemos cuantificado, por ejemplo, la parte de lo que son niveles de temperatura, ¿no? Podemos ver que un año antes la temperatura iba hacia abajo, ¿no? En la parte del gráfico se muestra en color negro una temperatura bastante baja, y veamos los niveles más altos a los que llegan esta temperatura. Y las lluvias, ¿no? Hemos hecho también un muestreo en torno a lo que son las anomalías de las temperaturas en Puerto Paita, en Puerto Chicama, donde son las zonas que tiene mayor injerencia el niño. Ahora, nuestra pregunta final, casi para concluir por cuestiones de tiempo, nuestra pregunta final es: ¿hemos acaso nosotros llegado a poder cumplir con los objetivos que nosotros nos planteamos? Bueno, obviamente me faltó explicarles todavía el problema de los glaciares y cuál es la similitud que tenemos con Chile, ¿no?, que lo expuse en mis diapositivas, ¿no? Llegamos realmente, sí, nosotros llegamos a cumplir con los objetivos que ustedes vieron al principio, y entre los objetivos que llegamos a cumplir fueron la realización de talleres a nivel de la sociedad civil, la realización de lo que es una investigación en torno a cambio climático ligado con el Niño y con glaciares. Para el caso peruano, llegamos a poder plantear estas nuevas directrices en torno a las cuales un nuevo proyecto se ha presentado, que es más sobre niño, pero a nivel panamericano, que ya será expuesto más adelante. Y bueno, los que les van mostrando es lo que les comentaba hace un momento, ¿no?, del famoso alud y el que destruyó Huaraz, que es un hito bastante importante en nuestra historia, ¿no? Yo tenía algo bastante interesante para mostrarles, que es el estudio, comparar cómo los glaciales han retrocedido 20 metros por año, aumentando el riesgo de aludes. Y tenemos una foto del glaciar hacia 1980, donde vemos la cantidad de hielo que tenemos, y tenemos una foto del año 2014 y vemos la cantidad, el deshielo que ha ocurrido, y se ha formado una laguna inclusive. Yo preferiría que más bien ustedes lo lean, porque ya tengo tiempo y no deseo ser poco cortés con la persona que va a exponer después. Sí, bueno, ustedes saben que en todos los congresos y en esta reunión de comisiones no es la excepción. El tiempo pues sigue su curso. Tenemos una conferencia a la 1 para todas las comisiones, y tenemos, además de los proyectos que están en curso, otros proyectos nuevos que se quieren presentar, y por eso es que, bueno, pues en todos los congresos siempre pasa que nos dan de 10 a 15 minutos de exposición por tema, porque si no, bueno, pues entonces sería una conferencia completa y se necesitaría, para oír todo lo que nos tiene que decir la doctora, que la verdad es un tema de lo más importante y necesario, pues sería una hora, básicamente. Pero bueno, pues a mí me parece que ahí está desarrollando una investigación muy importante y necesaria. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de un segundo, porque tenemos que escuchar otros 6 proyectos. Yo voy a ser muy puntual. ¿Conoce usted el estudio del doctor Bernard Franklin del IRD? Él ha hecho un estudio sobre los glaciares ecuatorianos, esclerotrones, que prácticamente ya tiene la respuesta sobre lo que había ocurrido con el niño. Entonces, mi preocupación es que de pronto ustedes
pronto nos estamos metiendo en campos que los glaciólogos y los expertos lo realizan mejor que nosotros. Esa sería mi observación. Sí, interesante observación. Sin embargo, este estudio es conocido por mí y fue compartido en determinado momento con Mark Carey, que es un historiador estadounidense que trabaja lo que son glaciales en el Perú y que trabaja justamente la parte de 1841, y él me decía que si bien se ha trabajado esto para Ecuador, siempre la visión del peruano y la visión del estadounidense es como ver el asunto desde diferentes ángulos. Entonces es enriquecedor tener en cuenta el estudio, sin embargo la propia interpretación y el trabajo también que se puede realizar con la memoria colectiva es indispensable, porque uno cuando está en Huaraz uno puede reconstruir cuál es el impacto, más de saber solamente la parte de los glaciólogos, para ver la parte de las políticas preventivas, el riesgo, uno tiene que ver y tiene que reconstruir la memoria colectiva de aquel pueblo, y hay personas bastante mayores, y eso fue una parte del trabajo que también se abordó cuando estuvimos allá en Huaraz, ¿no? Un comentario también brevísimo aquí. Sí. Yo trabajo en la Universidad de Alberta, en Canadá. ¿Está apagado? Sí, comentaba que yo trabajo en la Universidad de Alberta, en Canadá, y esta universidad es la depositaria de lo que se llama ice cores, que son las ondas de hielo que se han tomado en el Ártico extremo de Canadá. Entonces lo que le quiero ofrecer, ya que estamos aquí para hacer la colaboración entre instituciones, es si necesita los datos específicos de los años que está estudiando para ver cuáles son las tendencias globales de cambio en esos años. Me dará mucho gusto ponerla en comunicación con la gente que le puede dar los diagnósticos específicos año por año. Gracias. Sí, yo creo que es muy importante, en efecto, que una cosa es la transdisciplina o multidisciplina y otra cosa es que nosotros queramos convertirnos en glaciólogos. No es el caso. Aquí yo creo que lo que pasa es que se hizo todos los antecedentes, pero tenemos que centrarnos en las reacciones sociales, económicas y sociales, que pues son en las que podemos nosotros ver. De hecho hay un programa de historia del clima de UNESCO que ya tiene pues más de un cuarto de siglo de estar funcionando, y que justamente a partir de los documentos que encontramos en los archivos podemos ver qué tan frecuentemente había una inundación o hubo un sismo, hubo todo eso y todas las reacciones, y entonces colaborar con los otros colegas. Pues muchísimas gracias a la doctora Jenny Castro por su exposición. Le pediríamos al doctor Eduardo Almeida que nos presente cómo van los avances de su investigación. Él viene del Ecuador, él está haciendo un estudio del sistema de impulsos láser LIDAR en el cantón de Pedernales. Está aquí. Ahí están. Después tendríamos, voy a ir anunciando el doctor Luis Valenzuela de Chile, que nos quiere presentar un proyecto de investigación nuevo, el doctor Jorge Ortiz Sotelo de Perú también, y la doctora Tamara Estupillán también a ver si nos da tiempo. Si no nos da tiempo, de todas maneras tenemos otra sesión y bueno, podemos correr. Espero que al final todos tengan la posibilidad de hacer sus exposiciones. Sí, claro. Abre fuerte. Sí, sirve.
Buenos días a todos. ¿Se escucha? El proyecto que está en ejecución se titula Estudio integrado con el sistema de impulsos LIDAR en el Cantón Pedernales, y antes de hacer una breve síntesis de su contenido, quiero expresar un agradecimiento público a las comisiones de cartografía y geografía e historia de mi país y también del IPGH en general, porque para la experiencia del Ecuador es la primera ocasión que se va a hacer un proyecto con participación de 3 comisiones, con el aporte multidisciplinario, pero en donde el eje de la investigación es la arqueología. Es decir, vamos a recibir el aporte de geógrafos, de cartógrafos, para satisfacer los intereses de una investigación que tiene un componente arqueológico e histórico. El problema que se trata de resolver en esta investigación tiene unos antecedentes arqueológicos y también históricos. Brevemente, ustedes pueden observar en este cuadro, está la cronología precolombina de Ecuador, propuesta en los años 50 por Emilio Estrada, con el aporte de arqueólogos del Instituto de Smithsoniano. No es en sí una camisa de fuerza, pero para tener una explicación más o menos objetiva del proceso de evolución de las sociedades indígenas, encontramos que los pueblos en el territorio de los Andes septentrionales van a evolucionar desde los cazadores recolectores hasta llegar al estado imperial, como fue el Incario, pero pasando por etapas intermedias, como fue el aparecimiento de las primeras aldeas en el formativo, las primeras ciudades en el desarrollo regional, y en el periodo de integración también ciudades, pero que se construyen fundamentalmente con el uso de la tierra y la cangagua, que es un material propio de la geología andina en el Ecuador. Entonces la pregunta, antes por favor, la pregunta que nace en este análisis es: ¿dónde están aquellas ciudades que la arqueología afirma existir desde el periodo de desarrollo regional? Si comparamos la arqueología de Ecuador con la de Perú y la de Colombia, resulta que en Ecuador no tenemos estructuras urbanas como existe, por ejemplo, en Perú, que son ciudades construidas en cangao, en adobe, construidas en piedra. En Colombia tenemos también Ciudad Perdida, que es toda una estructura de piedra, pero en Ecuador no encontramos un asentamiento de estas características. Sin embargo, para la época del desarrollo regional, casi todos los arqueólogos coinciden en señalar que un vestigio de esos centros urbanos pueden ser los montículos artificiales de tierra, que servían como base para construir las casas sobre ellos, para construir centros ceremoniales, y de esa manera el montículo vendría a ser el testimonio de un antiguo asentamiento urbano. Entonces, desde el lado de la arqueología, una cuestión a resolver con un estudio de caso, un muestreo, porque es una zona relativamente pequeña la que se va a analizar, es ver si con la prospección a través del LIDAR se pueden identificar anomalías en el terreno que nos lleven a concluir que existen vestigios de montículos artificiales, pueden ser también vestigios de caminos antiguos, e incluso en el caso de la provincia de Manabí, donde está esta zona, la posibilidad de encontrar colinas modificadas artificialmente para fines agrícolas. Siguiente. El antecedente histórico, empecé yo a buscarlo, a analizarlo, cuando conocí un documento que lo publicó el historiador Teodoro Hampe a base de una investigación que hizo en el Archivo General de Indias, que se conoce como el reparto de Coaque. El reparto de Coaque es quizá uno de los primeros documentos que describen la costa ecuatoriana, 1531, que también se suma a otras fuentes históricas muy antiguas, las primeras referencias a los nombres nativos, las primeras referencias al paisaje, a la naturaleza de la provincia de Manabí, están registradas
en este muestrario que he puesto aquí de documentos que son una base para destacar la importancia que tuvo el pueblo de Coaque en donde se va a realizar el estudio. Entonces, entre esos datos, quiero señalar también que esta información se recoge en la llamada crónica de interés francés, la relación francesa de la conquista del Perú, que la publica Raúl Porras Barrenechea, quien dice sobre Coaque que las casas de esta ciudad son todas de piedra fuerte, bien edificadas, pero su exterior es de paja. Es decir, hay un testimonio documental de un centro urbano construido con materia como la piedra. También están las descripciones de Juan Ruiz de Arce, que es uno de los primeros expedicionarios que también recorre la costa del Ecuador. No voy a leer en detalle cada una de estas aportaciones, sino más bien señalar lo que se rescata de la información histórica para los objetivos de este proyecto. Siguiente. Lo más común en todas estas descripciones tiene que ver con el paisaje, es decir, se pinta una realidad con una toponimia nativa que hace referencia al uso de lenguas que hoy han desaparecido en esa zona, y entre esa toponimia consta el nombre Coaque, es decir, los primeros expedicionarios escucharon la voz Coaque y así la trasladaron a sus crónicas y documentos. Se pinta también la forma de navegación que tenían los indígenas en esta zona, utilizando una materia prima que es muy común en la costa del Ecuador, que es la madera de balsa. La madera de balsa fue utilizada hasta el siglo XIX, siglo XX, para transportar por los ríos de la cuenca de Guayas, por ejemplo, el cacao, el café que salía a distintos puertos para su exportación a Europa. Siguiente. Otro dato muy interesante que tiene que ver con el área de estudio es que de las costas de Manabí salía lo que los cronistas llamaron el mulio, que se hacía con la concha Spondylus. Hay vestigios de esta materia prima, por ejemplo, en asentamientos de México, hay también en Chile, en el Perú, en Argentina se han encontrado estos ornamentos o estas ofrendas trabajadas en mulio que salían exclusivamente de las costas manabitas, porque el Spondylus princeps es una variedad de aguas tropicales que se la puede encontrar únicamente en la costa del Ecuador. Entonces, si Coaque era un pueblo en el que se rescata el primer oro de los conquistadores, si de aquí salía un recurso preciado para la vida ceremonial de los pueblos andinos, es un poco lógico pensar que era un asentamiento de grandes dimensiones, que tenía un cierto nivel de riqueza y poder frente a las otras comunidades indígenas de la costa del Ecuador. Pero esos vestigios de Coaque hasta hoy no se los ha encontrado. Siguiente. Entonces, frente a esto, pasemos por favor, vamos a desarrollar una investigación que tiene un área de prospección con el sistema de LIDAR de aproximadamente 2.203 kilómetros cuadrados. Desde el lado de la arqueología, y quienes hacen arqueología saben muy bien que hacerlo esto por vía pedestre nos llevaría por lo menos unos 5 años, pero con el sistema LIDAR vamos a tener unas imágenes de alta resolución. Sabemos que se va a usar un equipo de la Universidad de Stanford para la recopilación de las imágenes. Esas imágenes luego van a ser trasladadas a fotografías digitales para ver las irregularidades del paisaje en su estado natural, con un programa que permite eliminar las construcciones modernas y que permite también eliminar la vegetación, de tal suerte que el análisis de esas imágenes esperamos nosotros que nos lleve a la identificación de sitios arqueológicos que tengan modificaciones en su topografía y a través del reconocimiento de campo encontrar los vestigios del antiguo pueblo de Coaque.
Bueno, este es el polígono en el cual se va a hacer la investigación. Hay ya una recopilación de fotografía aérea digital proporcionada por el Instituto Geográfico Militar. Quiero mencionar también que este es un proyecto en el que participamos varias instituciones. De un lado está el IPGH, está también el Instituto Geográfico Militar, por su alto costo que tiene la toma de las imágenes, y también la Universidad Tecnológica Equinoccial, que apoya las realizaciones que yo estoy ejecutando. Bueno, hay toda una planificación para ejecutar esta investigación que incluye un equipo de trabajo del IGM, de cartógrafos, de geógrafos y también de estudiantes de arqueología de la Universidad Católica. Siguiente. Los levantamientos están programados para hacerse en el mes de agosto de este año, y a partir de esa información los equipos de geografía entrarán a hacer un inventario de la parte física del medio ambiente, y desde cartografía se empezarán a hacer los mapas temáticos. Siguiente. Siguiente. En vista del tiempo, quiero solamente hacer una pequeña alocución sobre una justificación que yo la considero importante para la realización de estos proyectos en el campo de la historia. Primero, destacar el aporte de las 3 comisiones. Segundo, el aporte de varias instituciones para conseguir un mismo objetivo. Y tercero, que los resultados se enmarcan en las políticas que sobre cultura y patrimonio cultural tiene el Estado. Esto de relevar los valores de la identidad nacional constan en un plan del organismo de planificación del Ecuador, que lo considera como un punto importante, la valorización de las culturas y las identidades de los pueblos ancestrales. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al doctor Eduardo Almeida. ¿Hay algún comentario de un segundo o pregunta? Sí. Como comentario, lo encuentro muy interesante el trabajo de investigación, pero me gustaría, si a lo mejor, yo soy cartógrafo, algo así que no, entonces colocar también imágenes de radar. Sería como interesante, aparte de las LIDAR, que ven toda la superficie del terreno, a lo mejor agregar imágenes de radar que ven la superficie bajo el terreno, sobre todo que deben haber zonas que a lo mejor están debajo y que no las va a poder captar el LIDAR. O sea, tomarlo como consideración. A lo mejor hay institutos como el RadarSat que entrega imágenes gratuitas y podrían hacer esa combinación. Eso. Muchas gracias por la sugerencia. Tomo en cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, pues faltan 10 minutos para que empiece la conferencia. No sé si alguno de los colegas que querían presentar su proyecto de investigación quieran hacerlo antes de que nos subamos. El doctor Luis Valenzuela de Chile, el doctor Jorge Ortiz Sotelo. Aquí sería el que tenga la presentación más breve. Sí, de 5 minutos. Sí. Bueno. Larguísima, pero la voy a resumir lo que más. Muy bien. ¿Cuál es su presentación, doctor? La que dice Chile en el imagen. La última. Ah, de acuerdo. Bueno, antes que nada quería agradecerle la invitación a la doctora y también hacer una referencia, que todavía no soy doctor. Soy pues, magíster nomás en historia. Perfecto. Bueno, este trabajo yo lo realicé correspondiente a mi tema de... de tesis, que es Chile en el Imago Mundi y la domesticación del imaginario a través de la representación cartográfica en los siglos XVI y XVII. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a cómo Chile se integró en la cartografía mundial en esos siglos y cómo nosotros nos vemos en el Chile de hoy todavía vistos como el último lugar del mundo. Entonces, en ese sentido, yo lo puse este tema, ser como una parte de la cosmovisión de las personas y cómo se ha domesticado el imaginario. Entonces, para la domesticación del imaginario,
yo puse el tema del método de aprendizaje que se dio, la pertenencia al lugar específico y los puntos de confrontación. Y para esta domesticación del imaginario, lo que realicé fue dividir esta domesticación en la develación de información, en la descifración de información y en el ocultamiento de información. Entonces, adelante. Para develar el territorio, lo primero que yo vi fue el tema de la necesidad de Estado, el padrón real, cómo el Imperio Ibérico trató de anexar a través de las relaciones geográficas, a través de de los cosmógrafos que trabajan, los territorios que estaban al sur. Acá vemos también que hay muchas diferencias en los trazados entre las otras coronas. Después más adelante les puedo explicar cada una de ellas, pero otro punto a nombrar en el develar es el nombre, la toponimia. Cómo se integraba esa toponimia en cada mapa cartográfico, pero mundial. O sea, cómo pertenecía a decir Chile está ubicado en el mapa del mundial del mundo, o sea, en el imago mundo. Y para eso también hay clasificación de los atributos. Yo hice una especificación de esta clasificación por los tamaños y la importancia que tiene en el aspecto cartográfico la toponimia. Adelante. Ahí veo uno de los primeros mapas que se agregó el nombre de Chile. Adelante. Y que ahí lo muestro. Adelante. Después acá hay un extracto del mapa de Guiraba, donde dice que solamente se ubican las partes importantes del mundo, y entre ellos estaba Chile, entonces ya estaba integrado a la parte mundial. Adelante. Okay. Ahí hay otros mapas también, más adelante por el tiempo. Adelante. Sí. Por eso les decía que era... Otro de los puntos es la identificación geográfica. Cómo se identificaba Chile en el aspecto geográfico a través en esta cartografía mundial. Y uno de los aspectos que yo seguí fue el desarrollo de su tesis de Alejandra Vega, una historiadora chilena, y además, yo agregué lo que era el Valle Central. Adelante. Porque las cartografías en sí encierran al Valle Central como perteneciente a decir que ese es Chile, no solamente la cordillera, sino que el Valle Central. Adelante. Y también ahí hay algunas citas que explico, se las puedo mandar si alguien las quiere, pero es de Alonso Ercilla y de José Acosta, donde hablan de este encasillamiento de este Valle Central. Otro de los puntos de la domesticación del imaginario era el descifrar, como les comentaba, y que tenía que ver con la interpretación de los mapas que hacían los cartógrafos o los cosmógrafos en ese tiempo, las escalas, modelar y el mensaje que quería transmitir. Adelante. Entre ellos estaban las instituciones gubernamentales, la academia y la navegación. O sea, estas tres instituciones realizaban mucha cartografía y entre ellas también habían disputas. O sea, tenemos el tema de Alonso de Santa Cruz, que pelea con los temas de la navegación, de las cartas de marear, y donde también hace ese énfasis en restringir la información que estaba generando el Consejo. Bueno, los cosmógrafos en sí, ¿cuáles eran las funciones que tenían? Moldear la realidad, asesorar en las decisiones territoriales. O sea, los cosmógrafos, tenemos el caso después del que continuaba de Alonso de Santa Cruz, que era asesor de Felipe II en las decisiones que tenía. Adelante. Y otro de los que son las misiones, que también tenían cosmógrafos dentro de ellos y también realizaban estos mapas, pero ellos trabajaron, y especialmente los jesuitas, como Mateo Ricci y Atanasio Kicha, trabajaron especialmente el mapa con fines objetivos, con fines específicos de las misiones. En este caso tenemos a Mateo Ricci, que él, a través del acomodacho, que se le llama, trabajó un mapa que se tenía que ver ya no solamente con esta visión de eje eurocentrista, sino más bien un eje más de la cuenca del Pacífico, y que hace a través, porque él estaba viviendo en China, ¿no? Adelante. Bueno, eso pasemos para que no... Adelante, que yo hablo de las proyecciones cartográficas.
bueno, y los códigos de interpretación, cómo también cambia las simbologías también que expresaban este fin del mundo, y también después la toponimia que generó los diferentes lugares de Chile que fueron, no sé, desolación, nombres que tenían que ver con el infierno, se podría decir, o con lo último que existía a través de lo que estaba hacía referencia la representación de la cartografía mundial al sur. Ahí hay varios mapas también que adelante. Y por último, el ocultar, que era el esconder, reservar, ocultar y encubrir a través de máscaras, que siempre se, como dice el diccionario de Covarrubia, el hacer daño a otro de secreto y en público. Adelante. Entonces el ocultar era tener ventaja sobre el otro, y en este sentido la corona española y también la corona portuguesa restringía la información también. No era solamente una información y que se veía en los primeros mapas, que era muy diferente a los que tenían las coronas inglesas o la corona francesa. Adelante. Uno de los temas para ocultar información eran las máscaras. En este sentido, la simbología que se utilizaba como máscara. Tapaban la información donde era específica. Hay otros que solamente no ponían, hacían un borrón de, se podría decir, de la cartografía, ¿no? Se continuaba con los errores, ya sabiendo que mucha información ya está actualizada, o sea, se seguía continuando con los errores, o sea, había una tendencia. Y algunas de las razones eran engrandecer el padrón real, obtener el dominio del orden, y otra, excluir a la toponimia. Ahí se ven mapas que tienen otras fechas posteriores a los que vimos al principio, y ya no aparece Chile ubicado, o sea. Adelante, sigamos. Bueno, después existe un cambio de postura en la información que a través de, ustedes deben saber, de Felipe III, que empieza a hacer que la información salga de España, y entonces ahí es donde se empiezan a ver este cambio de paradigma, se podría decir, de información, o sea, lo que había o lo que existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se registra esta evolución jerárquica de la cartografía, sino que sea evolutiva, sino que se ve que una cartografía podía estar en un lugar mucho antes de lo que se había planteado. O sea, ese es como lo que se da mucho en la cartografía holandesa. Ahí también hay otro mapa que me muestra también que ya se estaba trabajando con el tema de los geoides, un tema más cartográfico. Bueno, y eso quería darle a conocer. Muchas gracias. Muy interesante. La verdad vamos a tener que ver cómo le hacemos en la próxima. Sí, claro. Que lo que hay que tener en consideración son las políticas y estrategias de las grandes potencias. La política y la estrategia de las grandes potencias. Claro. Porque el Mar del Sur era un mar hispano en el siglo XVI, ya no era en el siglo XVII, de tal manera que es una cuestión de económica, de estrategia, de soberanía, es decir, entran muchos aspectos ahí a considerar de por qué se colocaban o no, o incluso con espías, desde antes de la expansión española con Portugal, Castilla tenía sus ensagres, sus hombres secretos que le iban pasando información, ¿no? Bueno, pues a ver cómo hacemos la próxima reunión. Dejaremos una conferencia a cada uno para que puedan exponerse mejor. Vamos a invitarles a la conferencia que se va a dar. En realidad se va a dar por un equipo de personas, entre ellos a Alberto Santana, para hablar de cómo pueden hacerse los artículos para una revista científica. Es en el piso 14. Y después nosotros nos vamos a comer. Ya saben ustedes, está el Azul y Oro, y hay una serie de cafeterías, 5 cafeterías en los alrededores. Les mandamos el mapa para regresar a trabajar aquí en la tarde
vamos a darles oportunidad a los dos colegas que les faltó presentar el proyecto de investigación y para hablar de la cronología de las Américas. A las 4. Gracias.